Estamos en el significado del juicio final, ¿no? Y cuando escuchan esto del juicio final, ¿hay algo a que les hace referencia? ¿Del juicio final o no? ¿Nadie? De que serás juzgado al final de tu vida. Ajá, ¿y dónde viene eso? ¿En qué libro? Ajá, pero ¿en qué parte? ¿En cuál? Claro. Sí, en el Apocalipsis, sí, el juicio final no habla del Apocalipsis, de que serás juzgado. Pues no es eso. Está todo, como ya saben, mucha información está tergiversada, ¿no? Y entonces nos vamos a dar cuenta que el significado del juicio final, verdaderamente lo que significa, ¿no? Entonces dice así: una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando así esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no en la mente de Dios. Quiere decir que tú a veces te inventas tus propios pensamientos, pero no quiere decir que sea real en la mente de Dios, ¿no? Esta distancia básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. O sea, es como que nadie actúa porque al final me van a juzgar, ¿no? O sea, intenta controlar la vida de una persona o de un ser, pero a través del miedo. Las cosas no se hacen porque se tengan miedo, las cosas no se hacen porque se tiene conciencia. Por eso es muy importante que en lugar del castigo, que le hagas consciente de la consecuencia de sus actos. O sea, enseñar la verdadera ley de causa y efecto, ¿sí? Que existe. Entonces dice así, dice: eso se debe a que no entiendes lo que es juzgar. No es un atributo de Dios, subrayenlo. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de miles de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llegara a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Por eso es muy importante que muchas personas empiecen a obrar los milagros, ¿sí? O sea, a que empecemos a vivir de nuevo en el amor, porque en esa vibración del amor se va a transformar, ¿sí? Obviamente la humanidad, ¿no? Dice así: es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Subráyenlo. Si yo quiero llevar paz y armonía a otras mentes, primero tengo que acabar con el miedo que tengo en la mía. ¿Sí? Dice: por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación. En vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender que lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Qué es lo más valioso? Mi paz. La paz, muy bien, la paz es lo más valioso. Entonces, ¿y cómo perdemos esa paz? ¿Cuándo qué? Cuando tenemos miedo. Cuando juzgamos, perdemos la paz, ¿sí? Cada situación que nos ocurre, cuando la juzgamos, en ese momento ya perdimos paz. Porque entonces estamos juzgando desde nuestra perspectiva, no desde la verdad. Entonces,
tú tienes como que una idea de las cosas. Si las cosas salen de acuerdo a tu perspectiva, no, todo está bien chingón, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero basta que algo salga como tú consideras que no debe ser, y en ese momento juzgas, ¿no? Te pones como que no, es que yo soy Dios, y ahí, o sea, en el plan de juzgar, sabemos que Dios no juzga porque Dios conoce, y en ese momento que estás juzgando, ¿sí? Te estás encadenando al conflicto. Por eso es muy importante no juzgar nada de lo que sucede. Nada. No conoces el poder de la paz que no se opone a nada. Así es una frase que se tiene que grabar. No conoces el poder de la paz que no se opone a nada. ¿Sí? Muy importante. Si yo ya sé que mi paz es importante, no me interesa lo que haga o deje de hacer el otro. No me interesa. Mi atención está puesta en mí. Acuérdense del taller del domingo. Muy importante. Mi atención en mí, no en el hombre. Quítenle tu atención, quítenle su energía. Centren su energía en ustedes mismas. Porque muchas mujeres, como se los he dicho, basan su vida y basan su energía en un hombre. Y muchos hombres también en mujeres, ¿no? Entonces dice así, tiene que, significa, ok, después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esta distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Entonces vamos a empezar a ver qué es lo falso y qué es lo verdadero, para entenderlo, ¿no? Sí. Primero. Entonces, vamos a ver. Falso y verdadero. Falso, verdadero. Sale. Algo falso. Los celos, por ejemplo, ¿no? Falso. ¿Cuál es la verdad? Si decimos, ¿qué son los celos? Inseguridad. Muy bien, ¿no? Igual a inseguridad. ¿Por qué una persona se siente insegura? No, porque... ¿Por qué una persona se siente insegura? ¿Por qué una persona se siente insegura? ¿Por qué no se conoce? Si se conociese, tendría que seguridad o confianza. La verdad es la confianza. Todo nos habla. O sea, si tienes conocimiento, si tienes conocimiento, el conocimiento es verdad, ¿no? La ignorancia te genera falsedades en tu mente. ¿Qué es otra cosa falsa? Cosas falsas que nos atormenten, que le damos gran valor. La soledad, por ejemplo. ¿Qué es la soledad? ¿Por qué el ego no quiere que estés contigo mismo? ¿Por qué? Para no conocerte, para no tener ese encuentro. Por eso el ego no, la soledad. Si ese momento es un momento sagrado, es la capacidad de estar contigo mismo y de escucharte verdaderamente. Cuando tú sabes estar contigo mismo, estás en paz contigo mismo, puedes estar en paz con los demás. No puedes estar en paz con los demás si no te has puesto en paz primero. ¿Sí? No existe la soledad porque todo está conectado. Nunca estás aislado, nunca estás separado. ¿Sí? Estés consciente o inconscientemente. ¿Qué otra situación falsa nos atormenta mucho? ¿Qué nos da mucho miedo, por ejemplo? La enfermedad, por ejemplo, ¿no? ¿Y la enfermedad con qué te conecta? ¿Con qué eres qué? ¿Qué es lo que se enferma? El cuerpo, ¿no?
Fíjense dónde está puesto, o sea, fíjense la diferencia entre estar en la verdad y no. ¿Y qué es lo verdadero? ¿El cuerpo o qué? El espíritu. El espíritu. Muy bien. ¿Y qué es lo que realmente se enferma antes del cuerpo? La mente. La mente, no el cuerpo. Primero se enferma la mente. Primero se cansa la mente de algo, de una situación que está juzgando, de una idea que se le mete a la cabeza y lo está atormentando. Por eso es muy importante separar lo falso de lo verdadero. Miedo, amor, todo lo que se refiere a miedo, amor, ¿no? Escasez, abundancia. Esto es falso, esto es verdadero. Pero muchas veces nuestra mente le da el poder a lo falso. Y cuando le das el poder a lo falso, lo estás experimentando en tu interior, aunque no sea real. Es como que te inventas una pesadilla. Por eso es muy importante que alguien te despierte y te diga: te invito, independientemente de la situación que esté pasando en el exterior, que tú percibas, te invito a que regreses a tu paz, por tu propio bien. Te invito a que te empieces a amar, porque no te estás amando. Te estás negando el amor. Y eso tiene que ver, ¿no?, con el significado del juicio final, que dejes de juzgar. Traten de ver cuál es la situación que más juzgo y hacia quién es el que más, o sea, hacia quién proyecto ese juicio, a quién es esa persona que es la que más enjuicio, independientemente de mí mismo, sobre quién la proyecto. Porque no se puede vivir en paz juzgando una situación, entendiendo que el otro te va a mostrar una situación opuesta a la tuya, por ejemplo, porque así funcionan, los opuestos se atraen. Una persona sumamente ordenada con un güey desordenado, ¿sí o no? Sí. Vean sus opuestos. Y entonces, como yo me posiciono y creo que lo que yo hago es correcto, juzgo lo contrario. Y no estoy entendiendo que se me pone lo contrario para integrarlo y dejarlo de juzgar. Hasta que la paz no sea verdaderamente importante, vas a preferir juzgar que tener paz. ¿Sí o no? ¿Estamos en ese? Ahora, insisto, esto es algo personal. Primero tienes que aprender a separar lo falso de lo verdadero. Porque si tu mente está en todo lo falso, ¿no? Imagínense lo difícil que es, o sea, ¿no? Como que una persona se dé cuenta que todo eso son alucinaciones de su mente. Las personas sufren por cosas falsas, no por cosas verdaderas. Traen una historia falsa en su mente, a la cual creen bastante y están experimentando como si fuera real, hasta que alguien les dice: oye, mira, te sugiero que elijas la verdad en lugar de tu mentira. ¿Cuál es esa mentira que te mantiene, ¿no?, en el conflicto? Que todos están en tu contra, que no te salen las cosas, ¿no? Es una idea nada más, es una idea, no es una verdad. Así como tienes esa idea, podrías tener la idea de la verdad, pero como desechamos la verdad, ¿no?, elegimos a lo largo del tiempo la falsedad, ¿no? Ahora tenemos que reconocer lo que es la verdad, ¿sí? Entonces dice así: el primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Separar lo falso de lo verdadero. Por ejemplo, lo más falso que puede existir, que eres un pecador, que eres malo, eso es lo más falso que puede existir. Eso no es cierto. Mientras tú creas que eres malo, vas a intentar hacer cosas buenas como para tratar de demostrarlo.
cuando en realidad te sientes malo. Por eso es muy importante separarlo, lo falso de lo verdadero. ¿Cuál es lo verdadero? Que eres un ser que está dormido, que está evolucionando en la conciencia hacia un estado crístico. Y que en este proceso, ¿no?, normalmente para que tú cambies tienes que vivir una crisis. No necesariamente si tú te dieses cuenta, ¿no? Porque lo decíamos la semana pasada, decía con una persona, ¿por qué solamente vienen cuando hay crisis? ¿Por qué no entender que yo necesito practicar ciertas cuestiones espirituales para continuar con esta energía que yo ya tengo? Así como cuando tú vas y haces ejercicio, no haces ejercicio nada más para bajar de peso, ¿no? Haces ejercicio para mantenerte en forma. Lo mismo es a nivel mental. Necesitas mantener a tu mente en lo verdadero, porque llevas mucho tiempo pensando de esa manera. Y tenemos que entender que el inconsciente, ¿no?, pesa más que nuestra voluntad. A veces quisiéramos estar bien, pero nuestro inconsciente es tan fuerte que te arrastra el ego, y aunque tú quieras, ¿no?, tu voluntad se ve, te la roba. Por eso es muy importante que en esos momentos, cuando te la roba, pidas ayuda. Y pidas ayuda al único ser que te puede ayudar, que es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, que se va a manifestar de múltiples formas para ayudarte. Puede pasar un pájaro, puede pasar un atardecer, puede ser un árbol, puede ser una persona que te bendiga, puede ser muchas cosas que te suceden, pero cuando no estás despierto, no las ves aunque estén ahí. El Espíritu Divino constantemente te está invitando a que despiertes, a que te des cuenta de la verdad y que dejes a un lado tus ilusiones. Porque si despiertas, ¿no?, te vas a dar cuenta del mundo verdadero, no del mundo falso que hemos inventado. Y nos reteurge que entremos al mundo verdadero. Ese mundo verdadero está en tu interior. ¿Sí? Acuérdense que lo más valioso no se ve, como el aire, no se ve, pero ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a apreciar lo que no es visible, pero que es muy importante, como la paz, por ejemplo. ¿Sí? Dice, al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Ahí está. ¿Sí? A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Fíjense, quiere decir, estas cosas, ¿quién creó todo eso? ¿Quién creó lo falso? El ego, muy bien. Entonces, si tú dejas de darle poder a esto desaparece. Porque no existe en realidad. Existe porque le das fuerza. Porque constantemente durante el día te sientes inseguro. Pero no porque sea verdad, porque tú eliges sentirte inseguro. Porque así se te enseñó. Tal vez desde chiquito se te formó una personalidad de inseguridad. Porque tal vez tus papás no se conocían. Pero es tu responsabilidad salir de esa creencia y transmitir en lugar de la inseguridad la confianza. Es tu responsabilidad aprenderlo. ¿Sí? Tal vez en el día te sientas solo, pero no es verdad, o sea, no es real. Tú solo lo estás sintiendo y crees que es real para ti, aunque no sea real. Tal vez lo que te esté faltando en ese momento de soledad es que te vayas directamente a ese encuentro contigo mismo. Tal vez ya sea momento de que tengas un diálogo contigo, profundo, genuino.
un reconocimiento. Pusimos en la semana, ¿no?, un artículo que habla de los 3 niveles de conciencia en el que te encuentras de la mariposa. Sí. Hay un momento de la mariposa que se hace oruga, que se aísla, que está en su interior, que se está gestando una transformación, pero ello requiere muchas veces que te apartes de muchas cosas, de muchas personas, de muchos lugares, para que tengas esta intimidad contigo. No porque las cosas sean malas, no es por eso, es porque con esos distractores no vas a poder estar contigo. Después regresarás ya convertido en mariposa a esos lugares y te van a decir: ¡ay! No mames, eres otra persona. Claro, porque ya tuve un encuentro conmigo mismo, que es meramente una experiencia personal. El domingo pasado tuvimos el encuentro de las mujeres. Es exactamente lo mismo. Una mujer que no sabe estar consigo misma va a depender de la compañía de alguien y va a sufrir en el momento que esa compañía no esté. Si tú sufres porque alguien esté o no esté contigo, quiere decir que tú tienes una dependencia. Tienes una dependencia emocional, ¿sí? Y cada una de las situaciones te está hablando. Muchas veces puede ser que durante el día te sientas en escasez, ¿sí? No quiere decir que es real, solo estás eligiendo sentirte así, porque se te ha inculcado que eres deficiente, que eres malo, que no tienes, o sea, el sistema está diseñado para aumentar tu ego, para alimentar a tu ego. Desde la mañana los medios están intentando que sientas miedo, preocupación, ansiedad, angustia. Porque cuando tú sientes miedo, ansiedad y angustia, consumes. Lo que sea, con tal de no sentirte así. Cigarros, alcohol, lo que sea, para quitarte esta sensación. Porque no se te dijo que tú mismo lo alimentas y tú mismo le tienes que poner un fin, no con una sustancia, con responsabilidad, de darte cuenta primero de lo que te estás haciendo, que tu mente está la mayor parte del tiempo pensando en lo falso y no en lo verdadero. ¿Sí estamos? Entonces dice, ¿no? Dice así, dice: el término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con muerte. Fíjense cómo todo lo vamos asociando en nuestra mente. Pensamos que el nacimiento es el principio y pensamos que la muerte es el final. Si nosotros pensamos eso, esas conexiones o esas relaciones, ¿de quién son? Si asociamos con el nacimiento, con el origen, y el final con la muerte, ¿de quién? Del ego. Del ego. Si tú crees que cuando naces es tu principio y tú crees que cuando muere tu cuerpo es tu final, déjame decirte que estás en el ego, que no tienes conciencia de que el nacimiento no es más que un continuar de tu desarrollo y de tu experiencia mental. Y que cuando sueltes el cuerpo no es un final, es una liberación de algo que ya no necesitas. Como cuando de repente pasas de un grado de escolar a otro, ya no necesitas eso, porque ya lo aprendiste. Acuérdense que el cuerpo es un recurso de enseñanza. Es para que aprendas algo, para que no creas en ilusiones, para que tu mente esté entrenada en lo verdadero. ¿Sí? Dice así, nadie... no, voy arriba. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Fíjense, nuestra percepción está invertida. En lugar de que esté en lo verdadero, ¿en qué está? En lo falso. Y hay que invertirlo. Es como darle la vuelta a la moneda. ¿Sí? Dice así, si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Subrayo.
Entonces, si no está vivo, ¿está qué? Muerto. Vive en el cuerpo, pero no vive en el espíritu. Entonces tiene que volver a nacer en la parte del espíritu, que es el conocimiento, la conciencia. Por eso es muy importante que te libres del miedo. Sin el miedo, si tú tienes miedo, no puedes vivir. ¿Estás qué? Paralizado. Sobreviviendo. Estás intentando sobrevivir. Entonces imagínense lo desgastante que es. En lugar de vivir, en lugar de calidad de vida, están sobreviviendo, preocupado todo el tiempo, la angustia y la ansiedad. Por eso es muy importante que te liberes del miedo. Muy importante. ¿Sí? Dice así, no te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicar significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que la mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio. ¿Sí? Quiere decir que el objetivo de que estés aquí, en este plano, es que tu mente alcance el momento, ¿sí? Alcance el momento para salir de un sistema y entrar al otro. Si ganas ese tiempo, si tú el tiempo que tienes en el cuerpo lo utilizas para eso, inmediatamente, ¿no? Si ponemos, evidentemente sabemos que el tiempo es que falso. ¿Cuál es la verdad? Eternidad. Entonces, si tú en el momento que tú dejas de atribuirle al tiempo el valor, te reconoces como eterno. Por eso es muy importante que utilices el tiempo para lo que es. Dice que el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Traten de ver ese miedo, ¿no? ¿Cuál es el miedo que proyecto hacia el género opuesto? ¿Cuál es el miedo que proyecto hacia el género opuesto? ¿Cuál es mi miedo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Miedo a que me hagan algo? Claro, miedo a que me lastimen. Me da miedo que me lastimen. Ese es un miedo que no te permite entablar relaciones. E incluso cuando las entablas, todo el tiempo estás a la defensiva porque tienes miedo que te lastimen. Cuando no te das cuenta que el único que se está lastimando con ese pensamiento eres tú, por haber creído que alguien te lastima. Ese es un pensamiento falso. Nadie te puede lastimar. El único que se puede lastimar eres tú. Y aceptar ese pensamiento cuesta, cuesta bastante. Porque el ego se defiende. No, pero es que, ¿no? ¿Cuál sería el pensamiento de miedo que proyectas hacia el género opuesto? También eso. Que te puede lastimar. Entonces fíjense, ¿no? Si nosotros a veces pensamos que desde nuestra historia que las relaciones son para lastimarnos en lugar de para experimentar el amor. El miedo a que me lastimen por miedo de la mentira. Muy bien, y decimos así, ¿no? Por medio de la mentira, cuando ya te has mentido por haber creído en eso. Ya te mentiste. Pero no te das cuenta. O sea, todo lo que tú tienes lo estás ya proyectando, pero no te das cuenta. Ya te mentiste porque nadie te puede lastimar. ¿Sí o no? ¿Qué sería? ¿Cuál es el miedo que proyectas sobre el género opuesto? Pues creían, o sea, que si no tengo pareja, como que no puedo salir adelante. O sea, no
Sí, claro, si no tengo una pareja no puedo salir adelante. Esa es una. Y entonces en realidad, ¿no? Mi vida depende de una energía masculina. Es una creencia falsa. ¿Sí? ¿Cuál es la creencia, el miedo que proyecta sobre la energía masculina? Inseguridad. ¿Qué sería? ¿Cómo sería inseguridad? Pero ¿cómo sería? Pues celos, o sea, el engaño. ¿No? Por ejemplo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando tú te has reconocido, cuando tú te conoces, por eso es muy importante que tú te conozcas, te valores, te sepas. Porque entonces en ese momento ya no te importa ya no te importa el exterior. Te sabes y te conoces. En una situación donde una persona salga con otro, de todas sales ganando. Y lo voy a explicar por qué. Sales ganando porque si esa persona se va con otra persona, ¿no? Tú te desengañas de algo. O sea, ganas. Porque tú pensabas, ¿no? Tú pensabas que tu vida ahí estaba y que sí. Y que incluso, ¿no? Muchas personas piensan que si les pasa eso, se desmorona su vida. No es cierto. Pasa un proceso y después creces. Te das cuenta que ni te mueres ni te pasa nada. Que era una mentira. Muchas veces necesitas eso para valorarte y conocerte. En dado caso que sucediese. Cuando no sucede, imagínense lo tormentoso que es que no suceda y estar pensando que sucede. O sea, imagínate el infierno que vives de estar pensando que te engañan cuando no te engañan. Insisto, de los dos lados ganas, ¿eh? De los dos lados ganas. Si te dejas de atormentar con esas mentiras. Pero primero tienes tú que darte cuenta de cómo te estás lastimando. ¿Sí? ¿Cuál sería el miedo que proyectas sobre la energía masculina? Todas juntas. Claro, porque es todo un diálogo. Porque eso es lo que se te ha enseñado. Cuando tú no te sabes, miren, si tú te aprecias primero, porque obviamente no puedes experimentar algo que tú no te des a ti mismo. Por eso es muy importante que te conozcas y te valores y te respetes, ¿no? Porque si tú no lo haces, no, pues mucho menos el que está. El que está al lado únicamente te va a mostrar sí, la situación o la relación que tienes contigo. Oye, es que el otro no me pela. Maravilloso, es que tú no te pelas. Oye, es que el otro no me da amor. Maravilloso, es que tú no te das amor. Oye, es que el otro no le gusta pasar tiempo conmigo. Es que a ti no te gusta pasar. O sea, solo te está mostrando lo que tienes que trabajar en ti. Por eso es muy importante. ¿Qué me muestra mi contraparte? De mí, ¿qué me muestra? ¿No? Muchas veces te muestra que cuando te encuentras con el amor, tienes mucho miedo. O sea, que con que todo está así bien, no, tú tienes miedo. Y entonces, como tienes miedo, empiezas a buscar una idea falsa para desmadrar y para volver a creer en la creencia que se te enseñó. O sea, empiezas a sabotear tu propia felicidad, que es lo que haces constantemente. Saboteas tu día y lo justificas por cualquier cosa. Le entregas el poder a una situación, a una persona o a alguien para sabotear tu día. Cuando te empiezas a amar, ya no haces eso. Dices, independientemente de lo que suceda en mi experiencia hoy, independientemente, mi atención va a estar puesta en lo que yo elijo. Elegir implica conocimiento y distinción entre lo falso y lo verdadero. Tienes que aprender a elegir lo que más te conviene. Me conviene estar en paz. A mí, por mi salud. Me conviene estar en felicidad. A mí me conviene. Yo no sé con qué situación me voy a encontrar. No lo sé. Pero yo estoy eligiendo tener una respuesta ante la vida. Una vibración.
¿Y desde dónde lo estoy haciendo? Desde en la mañana. Desde en la mañana estoy abriendo mi libro y estoy diciendo, estoy eligiendo la verdad antes que la mentira. Yo no sé si mi pareja lo haga, no sé, me vale madre, no me interesa. Esa es su vida. A mí no me toca cuidar la vida ni de mi pareja, ni de mis papás, ni de a mí me toca mi vida. Y que mi vida sea un ejemplo que arrastre y que entonces impacte, que digan, oye, no mames, qué chingón te va a ti en la vida. Sí, claro, claro que me va bien. ¿Por qué? Porque desde la mañana hago lo propio. Porque cuando me voy a dormir hago lo propio, entrego mi mente y dejo que todo esté en armonía, porque me ha costado aprender, porque le he dedicado tiempo a mi aprendizaje, porque le he dedicado tiempo a conocerme. No, así gratis no es. No, le he dedicado tiempo, me he dedicado tiempo. Cuando no te dedicas tiempo, pues entonces ahora sí estás pelas, ¿no? ¿Sí va quedando claro qué hora es? Sí. Cuarto. ¿Estamos? Vamos a leer algo que tiene mucho que ver con esto, que es cómo se deja de juzgar. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? Que es en el manual del maestro, ¿no? ¿Cómo se deja de juzgar? Página 31, pregunta 10. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Cómo se deja de juzgar? Sí. Ay, no. ¿Cómo se deja de juzgar? ¿Ya estamos? Se quedó muy pensativo. ¿Sí? Dice, ay, porque todo el mundo no quiere aprender. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Todo se logra, todo lo que quieras lograr, ¿no? Se logra con el conocimiento. Todo. Y para tener conocimiento, la antesala al conocimiento, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Duda? ¿Cómo nos ponemos para recibir el conocimiento? ¿Qué necesitamos? Abrir tu mente. Por ahí va. Para que un conocimiento llegue a ti, ¿qué tienes que tener antes? Es una cadena. A ver. Paz. Claro. A ver, vamos aquí. Vamos a este esquema. Esquema de vida, ¿no? Para que nos lo pongan ahorita, ahorita necesito que me imprimas esta imagen, ahí va. Una persona primero se encuentra cómo. Está incómodo, normalmente. ¿En paz o en conflicto? Está en conflicto. Todo inicia con un conflicto. ¿Sí o no? De lo que sea. Proyectado en lo que tú quieras. Tengo un conflicto con mi trabajo, tengo un conflicto con mi pareja, tengo un conflicto en lo que sea. Con mis papás, con mis hermanos, con mi dinero. Tienes un conflicto, ¿sí o no? Sí. Para salir del conflicto, ¿cómo salgo yo del conflicto? ¿Cómo salgo del conflicto? Si no tuviera el conflicto, ¿cómo estaría yo? En paz. Muy bien, entonces. Fíjense, conflicto, paz. ¿Cómo salgo del conflicto y llego a la paz? ¿Por medio de qué? Esto es lo más básico de la vida, ¿eh? Si no sabemos esto, estamos en un gran pedo. Porque si nada, tengo un conflicto, quisiera estar en paz. Dejarlo ir. Por ahí, soltarlo, ¿no? Podría ser soltarlo, aceptarlo. Todas esas herramientas que están diciendo forman parte de algo. Amor. Conocimiento. A ver, la pregunta de los 64,000. ¿Cómo, si estoy en el conflicto, llego a la paz? Cambiando mi forma de pensar. Todo eso forma parte de una palabra.
Cada quien va a tener una oportunidad. Una palabra. ¿Sí? ¿Solo una palabra? No hay más, solo es una palabra. Paso. Autoconocimiento, conocer. Tiene que ver, esa palabra incluye eso. Incluye la aceptación, incluye el autoconocimiento. Pensamiento. No sé, dejar soltar o entenderlo. Soltar y comprender tiene que ver con esa palabra. Llame por el espíritu. No, pues con razón no nos sale. De por ahí hubiéramos empezado, ¿verdad? Por ahí viene empezar el curso. ¿Cómo salgo del conflicto y llego a la paz? Muy fácil. Perdonándome. El perdón es aquello que me conduce a la paz. ¿Y qué características tiene el perdón? Ahora sí. Nos cuesta mucho, pero. Sí, el perdón nos cuesta mucho porque el perdón, nosotros pensamos, o sea, el perdón que nos enseña es el perdón del ego. Sí, así. El que no es. Entonces, el perdón incluye ciertas herramientas. Ahora sí, número 1, aceptación, reconocimiento, dejar ir, sentir, ¿no? O sea, influye una serie de... Tiene ciertos pasos el perdón. ¿Sí? No es fácil el perdón. ¿Eh? No es fácil. Es fácil cuando ya sabes lo que es y cómo aplicarlo. Claro. Lo difícil es como lo difícil ahorita, si se dieron cuenta, es que como no lo sabía, no es que sea difícil, es que no lo sabía. Nada que se sepa puede ser difícil. Si te lo enseñan y lo pones en práctica, se vuelve muy fácil. Este esquema es de práctica. Tienes que practicarlo. A cada conflicto que tengas es una llamada a perdonar para llegar a la paz. Ahora, si llegas a la paz, entonces aquí viene lo bueno. La paz te conduce ¿a qué? Cuando estás en paz, ¿a qué te abres? Al conocimiento. Muy bien, entonces conocimiento. Porque una persona que no esté en paz no puede aprender, porque su mente está en conflicto. ¿Sí o no? Conocimiento. ¿Sí? Y si una persona está en conocimiento, ¿qué obtiene? ¿Cuál es el beneficio de estar en ese conocimiento? ¿Qué puede manifestar? ¿Qué puede pasar? Pues está fluyendo en el amor, ¿no? Por ahí va, empieza a fluir. Pero obviamente, A crear. muy bien. Y entonces el conocimiento te da el regalo de poder crear. Porque si no estás creando, si estás en conflicto, ¿qué estás haciendo? Fabricando. Fabricando, muy bien. Y obviamente estás fabricando soledad, escasez, celos, inseguridad, ¿no? ¿No? Ilusiones, muy bien, ilusiones, ¿sí? Pero ojo, si tú estás creando múltiples situaciones, todo eso que estás creando, ¿qué te produce cuando tú creas algo? ¿Qué se genera? Bienestar, alegría, plenitud, porque estás cumpliendo tu función. La mayoría de las personas están solamente aquí. Ese es uno. Solo están en el conflicto y fabricando ilusiones. Y están esperando que pase algo afuera para que se solucione el conflicto. O sea, no se dan cuenta que todo conflicto que se manifiesta en sus vidas es su responsabilidad. Una persona que está en conflicto está culpando
Culpo al otro porque no hizo, porque no dijo, porque no vino. O sea, una persona que está en conflicto culpa. Una persona que se ha metido a la paz se responsabiliza. La paz es responsabilidad, así como el conflicto es una proyección, es una justificación. Una persona que esté en conflicto se está castigando constantemente. Ahí está la mayoría de las personas. Está proyectando todo el tiempo. Pero ese perdón del que hablas no es perdón hacia la otra persona. No, el perdón no tiene nada que ver con la otra persona. El perdón no tiene nada que ver con la otra persona. El perdón genuino, ¿no? Es el reconocimiento de que tu mente no está en armonía. No importa la situación. Por eso necesitas constantemente empezar a perdonarte para entrar en paz, para empezar a tener el conocimiento que te va a liberar de todo conflicto. O sea, vean cómo es todo un esquema. Es todo un esquema. ¿Sí? Te está mostrando, toda situación que tú vives te está mostrando algo que juzgas. Algo en lo que prefieres tener la razón a estar en paz. Tu ego prefiere tener la razón y el control a estar en paz. Cuando una situación te rebasa emocionalmente y decidas en favor de la paz, antes de que tu ego le estás quitando el poder, y eso a tu ego le caga, porque entonces tu ego va a decir, te estás dejando, eres tonta, te están ganando. No, güey, estás creciendo. Cuando te das cuenta que esas cosas insignificantes, porque son insignificantes, vale más su estado de paz que cualquier cosa. Eso es amarte. Vigilar ese estado de paz mental, eso es amarte. Cuando esté en la situación, el conflicto perfecto para que discutas, porque al ego le encanta discutir, de todo y de nada. Cuando tu espíritu, tu ser, no le guste discutir por la pérdida de paz que le ocasiona, ya brincaste a otro nivel, ya estás alcanzando el perdón, ya lo estás aplicando. Podría discutir, pero elijo no discutir. Ya ganaste la batalla. Las batallas no se ganan discutiendo, se ganan no peleándolas. Escríbanlo, Esa es la frase Juan de hoy. Las batallas no se ganan discutiendo, se ganan no peleándolas. Porque cuando no estés peleando, cuando en tu mente te des cuenta que no existen los enemigos, si no hay enemigos, ¿qué pasa? No existe el conflicto. No existe el conflicto. El único enemigo que pudieras llegar a tener es el ego, que cree que tiene enemigos. El ego sí que tiene enemigos, de muchos colores, sabores, ¿no? El espíritu no tiene enemigos. Y un ego, una persona que esté en conflicto, está buscando otra. Está buscándola, la está buscando, pero con todo, pero necesito encontrar a alguien. Ojo, una persona que está en conflicto, una persona que está en ego, está pidiendo ayuda.
está gritando por ayuda. Desde su inconsciencia. Una persona que está en conflicto está perturbada por algo, por alguna ilusión. Por eso es muy importante que tú que estás en paz, le lleves ese regalo. ¿Y qué pasa si tú le extiendes ese regalo? ¿Qué pasa con todo lo que das? Lo recibes. Lo recibes, lo conservas y lo extiendes. Y entonces te vas a dar cuenta que van a venir muchas personas a tu vida que están en conflicto. Y tú gustosamente vas a empezar a cumplir tu función, que es extender la paz. Y entonces muchas personas te van a buscar para darles el regalo de la paz. Y esas personas van a llevar esa paz a donde haga falta. Y así se va a propagar por el mundo. Pero es muy importante que tú decidas salirte del conflicto. De todas las cosas que te conflictúan, de toda tu lista de cosas que digas, no mames, esto me super caga, todo eso, elijas la paz. Por ti. Porque te lo vas a estar encontrando hasta que ya no te conflictúe. O sea, se va a repetir una y otra y otra y otra hasta que te des cuenta, hasta que te hagas consciente, ¿no?, de que estás eligiendo equivocadamente. Tú quieres que la otra situación cambie. O sea, el cambio se lo exiges a la situación o a la persona. Deja de hacer eso. Deja de hacer. ¿Sabes cuándo lo va a dejar de hacer? Nunca, porque te está mostrando lo que tú tienes que cambiar. ¿Qué pasa cuando algo deja de tener importancia para ti? ¿Qué pasa si tú no le das importancia al conflicto? ¿Qué sucede? Ya no está. Desaparece de tu vida. Desaparece. No porque las personas hayan desaparecido, no, porque ya no te conflictúa, ya recuperaste tu poder. ¿Cuál es, ¿no?, como la punta de lanza para perpetuar el conflicto? O sea, ¿qué es eso que mantiene el conflicto vigente? ¿Qué lo alimenta? El ego, ¿no? Sí, obviamente el ego, pero ¿qué mecanismo mental alimenta el conflicto? La defensa. Lo acabamos de leer. El juicio. El juicio. Juzgas esa situación, la juzgas, y entonces el conflicto, mientras tú juzgues, el conflicto va a prevalecer. Frase del día. Mientras juzgues, el conflicto va a prevalecer. Si no lo juzgas, no puede haber ¿qué? Conflicto. No puede haber conflicto. Por eso es muy importante que dejes de juzgar las situaciones. Deja de juzgar. Miren, lo vamos a poner de una manera muy fácil, ¿no? Cada familia es como es. Es como es. Y nosotros hemos cometido el gran error de pretender o querer idealizar las cosas. Vamos a imaginar que la familia es así, ¿no? Así, por decir algo. Ah, no, está mal. No, está mal porque no. O sea, no aceptamos
la forma en la que se da, la familia que nos toca, la situación como es, no lo aceptamos. Si mi mamá no estuvo, no la acepto. Si mi papá no estuvo, no la acepto. Si mi papá se no la acepto. No acepto la situación. La juzgo. Sea cual fuere la situación, no te toca juzgarla. Te toca aceptarla. Acepta esa familia que te tocó. Acepta esos papás que te tocaron. No los juzgues. Porque si los juzgas te condenas a encontrar una pareja igual o peor. No juzgues, solo acéptalo. Agradécelo. Si hoy tienes pareja, sea como sea, agradécela. Hay otras que no tienen. Y si no tienes pareja, agradécelo. Porque hay otras que sí no tienen y están en el pedo. No matarme. Está fácil la vida, ¿sí o no? Se las estoy poniendo fácil. Ya más fácil no se puede. Sea cual sea tu situación actual, la que sea, chingada madre, agradécela. Porque es tu presente. No condenes tu presente. No jodas tu presente. No lo jodas. Agradécelo. Si jodes tu presente, estás jodiendo lo más preciado de ti. Si lo agradeces, sea como sea, con pareja o sin pareja, si tú ya pasaste a otro nivel. Porque la gratitud del presente genera un futuro abundante. Frase: la gratitud en el presente genera un futuro abundante o próspero. La palabra sería próspero, porque evidentemente no. La gratitud hace que todo prospere. Si no lo agradeces y te estás quejando y lo estás juzgando, en lugar de que prospere, ¿qué sería? ¿Qué pasa cuando no prospera? Escasez. Claro. Todas las bases ahorita, Juanito, sí las estás apuntando, ¿ah? Juanito está apuntando las frases, ahorita las va a mandar porque este video lo va a regresar a decir esta frase. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar que nuestro mayor tesoro está en nuestro presente. Algo me está mostrando este presente. Incluso el conflicto. Fíjense por qué cuando uno empieza a vibrar en la sabiduría y en el conocimiento, incluso agradeces el conflicto. ¿Por qué? ¿A dónde te lleva el conflicto? A la búsqueda. A la búsqueda del perdón, de la paz y del conocimiento. El conflicto es la primer señal, la primer llamada de atención de: cabrón, despierta, muévete, reacciona. Solo que unos no se han dado cuenta y se quedan en el conflicto. Y no mames, toda la chingada. Se quedan ahí. No se han dado cuenta que el conflicto es la primer llamada de atención a que despiertes. Así pone Juan. El conflicto es la primer llamada de atención para que despiertes. Hay personas que se la pueden vivir toda su vida en el conflicto, negándose esa llamada a despertar porque no creen que merecen una vida de paz. Por eso es muy importante que tú no se la niegues a nadie. A nadie. Ni al alcohólico, ni al drogadicto, a nadie. A nadie. A cualquier persona que tú te encuentres, extiéndele tu paz. Si le negamos la paz a alguien, ¿no? Nuestros hijos van a ir por eso. Mira, papá, a este le niegas la paz. Mira, este es el que te conflictúa. Mira, papá, papá, que este te conflictúa. ¡Ah!
te está mostrando lo que te conflictúa. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Todo eso que te conflictúa, todo tiene que ser purificado. Si tú en tu vida fuiste educado, ¿no? Porque fuiste educado con una lista de cosas que no, eso no. Y entonces me dicen, no, sí, eso sí, para que te limpies, para que decidas esto, para ante cualquier situación. Por eso vamos a llegar, ¿no?, después de esta parte a las enseñanzas del Espíritu Santo, para que te mantengas alerta de tu paz. Esa es tu función. De repente te vas a quedar así y decir, no mames, esto me super cagaba antes, y te vas a reír. No mames. Entonces cuando te rías, vas a empezar a tener el control y el autodominio de tu mente. No te va a importar, sino te vas a reír. No mames, hasta dónde he llegado. Por mí, no por el otro. El otro vale madres. Tú te vas a reír y vas a decir, hasta dónde he crecido emocionalmente hablando. Tampoco, no se trata de que te quedes, de que te cae algo, de que lo sufras. No se trata de eso. Se trata de que lo trasciendas. No es de aguantarte algo que te caga, no. Es que no te cague. Que le quite la fuerza del poder que ejerce. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta parte del curso? A lo que me refiero. Este esquema es muy importante. Todo conflicto, sea donde sea, traten de ver en este momento dónde se está expresando el conflicto, en qué área. ¿Algún conflicto? Alguno nomás, así uno nomás. Así algo así tiene que ser, pues esto. ¿Conflicto? Tengo conflicto para socializar. ¿Cuál es la creencia que le da fuerza a ese conflicto? Te dice que de que quizás no me acepten como soy. Claro, ¿no? Y bueno, todo es proyección. Todo es proyección. ¿Quién tendría que aceptarse? Yo. Perfecto. Porque aquí todos te aceptamos. Todos te aceptamos. Bueno, a mí en lo personal yo siento una admiración muy grande ante los jóvenes que empiezan a hacer esto. Para mí ya son como los avanzados, ¿no? Los jóvenes. Un joven que se acepta, porque fíjense, ese es el gran pedo, ¿eh? De todo adolescente que no se acepta, va a hacer cualquier cosa con tal de que lo acepte. Si un adolescente no se siente aceptado, ¿no? Traten de verlo. ¿Por qué no me he sentido aceptado? ¿Quién me rechazó en algún momento? Que yo así lo haya experimentado. No quiere decir que así haya sido. Algún conflictillo ahí que aparezca nomás así como... Ahorita tengo conflicto con mis dos hermanos mayores. ¿Y cuál es la raíz de ese conflicto? ¿Cuál es la idea? Que no, o sea, me juzgan. ¿Cómo? Me juzgan. Quita el me. Ajá. Quiten la proyección. Acuérdense, todo es quitar la proyección. Quita el me. Me juzgo. ¿Ya? Me juzgo y ellos me lo muestran. Ay, gracias hermanos, porque me están mostrando cómo me juzgo. Qué diferencia, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo cuando lo volteas es, ay, muy liberador? Me juzgan, me juzgo. Y como me importa mucho lo que piensen ellos. Me importa más lo que piensen ellos que lo que piense yo. Por eso no quiero que me juzgues, porque si me juzgas, es muy importante tu juicio para mí. Para el ego es importantísimo lo que los demás piensen.
Para el ego no, el ego basa su existencia en lo que los demás piensen, digan. Uy, no, de las apariencias vive el ego. ¿Cuál sería el conflicto? Con mi marido sobre su trabajo. ¿Cuál sería? ¿Pero cómo sería? ¿Cuál es la idea? Es como... ¿Y cómo le dice? Bueno, Fíjense cómo es esto maravilloso. Y decirle a él. Mi conflicto no es mi conflicto. Es verdad. Mi conflicto es su conflicto. ¿No? Yo no tengo esa. Yo no tengo, yo estoy de poca madre. Mi conflicto es su conflicto. Y entonces ¿no? Hago mis conflictos de los conflictos. Yo tengo muchos conflictos, los de mis pacientes. No, güey. Bueno, díganme, ¿no? ¿Cuál es tu conflicto, Karen? Ay, no, yo vivo de esto. Porque he entendido que no es nada. Pero mi proceso, mi función, es que la gente despierta a este proceso que yo estoy aprendiendo junto con ellos. Entonces diferenciamos, ¿es tu conflicto o es su conflicto que hiciste tuyo? Porque hacemos cosas que no son, o sea, es como que nos tomamos así en la mañana, que me chingo, pues los problemas de los demás. ¿Puedes pasar, por favor, los conflictos de mi papá? Los conflictos de mi papá. Pero, ya estoy subiendo la repente. Los de mi mamá. Los de mi mamá. Entonces estoy cargando una serie de conflictos que no son míos. Porque si cargo los conflictos de los demás, qué bueno eres. No mames, eres otro pedo. Tú te preocupas, ¿no? Ese es el ego. Claro. Y no te ocupas de ti. ¿Sí? Mi conflicto es que yo no me ocupo de mí. Y me ocupo de los demás. ¡Qué gran conflicto! ¿Cuál es el conflicto? Ahorita es mi trabajo y mi familia. Dedicarle más, o sea, ahorita no hago responsabilidades. Sí. Y me siento culpable porque dejo, o sea, como que estoy abandonando a mis hijos. Muy bien. Y entonces el ego siempre te pone, ¿no? Te pone entre la espada y la pared, en que elijas y sufras por dos ilusiones. ¿Por qué no es tan fácil entender que cuando tengas que estar con tus hijos estarás con ellos y cuando tengas que estar en el trabajo estarás? ¿Por qué? O en su defecto, ¿no? Porque es así. Si te conflictúa, elige que es más importante y ya. No, pero digo, no, porque no. No puedo. Tengo que estar jodiendo. No puedo, necesito o sea, aun cuando te dé la respuesta, no la aceptas. Porque lo que no quieres es estar en paz. Quieres mantener ese conflicto. ¿Sí? ¿Cuál es el conflicto? La pareja lucha de poder. Muy bien, la pareja no. Lo dijimos hoy. La mejor guerra es la que no se libra. Y es muy duro darte cuenta que cuando no peleas, ya ganaste todo. ¡Todo! Ya trascendiste. Imagínense dos personas, ¿no? Jalando una cuerda, lo desgastante que es. Y lo desgastante que es. Tengo una imagen en el libro, ¿no? Maravillosa que dice uno, el más inteligente, decido soltar la cuerda. Dejo de jugar este jueguito jodido que no me lleva a ningún lado. A mí, no sé a ti, güey, no me interesa. A mí me desgasta. Tú sigue con tu historia en tu cabeza. Porque cada quien te hace una historia. ¿Ves cómo tenía razón? Sí, toda. Tenías toda la razón y la vas a tener siempre. Eso es ser inteligente. ¿Quién discutiría con un necio? Solo otro necio. Por eso hay que ser inteligentes.
Al final no nos damos cuenta de a veces quién nos pone, cómo nuestra pareja, ¿no? Nuestro vecino es nuestro maestro. Ya no pudimos leer cómo se juzgar, pero bueno, eso lo vamos a hacer en un capítulo específico. Pero me interesa mucho esta parte del conflicto. El ego siempre les va a vender un conflicto. De eso vive, de eso se alimenta. ¿Sí? De una falsa idea. ¿Estamos? Nos vemos la próxima semana. Suscríbanse al canal, denle like, compartan y dinos cuál es tu conflicto.